El tiempo del fin. ¿Cuándo realmente sucederá? ¿Cuándo realmente se cumplirán las profecías que anuncian la segunda venida de Jesucristo? Pues bien, ya te lo hice ver, empezamos a verlo eso allá en el libro de Daniel y lo seguiremos examinando precisamente a partir de este extraordinario profeta que nos anuncia con lujo de detalles acerca del tiempo del fin. No hay manera de errar cuando vamos a la palabra de Dios. No hay manera de equivocarnos cuando acudimos a su palabra con sinceridad. Si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, si tú eres una nueva criatura en Cristo, tú eres hijo de Dios, tienes el sello del Espíritu Santo, eres el templo del Espíritu Santo, entonces no hay manera de que tú puedas errar si quieres hacer la voluntad de Dios. Dice Juan 7:17, palabra del mismo Señor Jesucristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, que Cristo les estaba diciendo allí a los judíos, si ustedes realmente quieren hacer la voluntad de Dios, quieren obedecer a Dios, entonces ustedes van a saber y van a conocer si la doctrina que yo les hablo es de Dios o si es algo que yo les estoy hablando por mi propia cuenta. Si ustedes realmente quieren obedecer a Dios, entonces ustedes van a saber que yo vengo de Dios, que yo represento a Dios, que yo soy Dios, en pocas palabras. Pero como ustedes no quieren obedecer a Dios, ustedes quieren hacer los deseos de su padre, que es el diablo, por lo tanto no pueden entender mi lenguaje, porque simple y sencillamente no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero yo te digo a ti, si tú quieres hacer la voluntad de Dios de todo corazón, tú le conoces a Él y tú deseas con todo tu corazón obedecerle, ¿tú crees que Dios te va a guiar al error? ¿Tú crees que Dios va a jugar con esa buena voluntad que tú tienes de obedecerle? Que tú anhelas caminar con Él, que quieres conocer su palabra. ¿Tú crees que te va a engañar? Lógico que no. Cristo le dijo a sus discípulos antes de ir a Getsemaní y luego ya al Calvario, que Él iba a enviar otro consolador para que estuviera con ellos. Es decir, el primer consolador era Él. Él estaba con ellos y los guiaba, los consolaba, los cuidaba. Dice, yo me voy a ir, pero les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes. Él les guiará a toda la verdad. Él les va a guiar, Él les va a cuidar, Él les va a conducir. Y allá en 1 Juan 2 también nos dice que la unción que nosotros recibimos de Él, refiriéndose al Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. Salmo 145:18 dice que cercanos está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, ¿tú crees que si realmente tu corazón está dispuesto para Dios y tú quieres caminar con Él y tú haces su voluntad y te esfuerzas para caminar con Él en santidad, en obediencia, ¿tú crees que Dios te va a decir, pues lo siento, pero yo a ti no te voy a iluminar la mente para que entiendas mi palabra? O sea, eso es ilógico. Por eso te digo, cuando nosotros caminamos con Dios y queremos hacer su voluntad, no necesitamos ser escatólogos, teólogos o doctores para entender su palabra, porque ya vemos que estas personalidades se equivocan y se equivocan terriblemente, quizá porque se han ensoberbecido en su conocimiento, que de hecho sí es mucho, yo no digo que no, tienen mucho conocimiento, pero les falta la humildad y la sabiduría, que no la tienen porque simplemente no van a la palabra. ¿Es que acaso no han leído el profeta Daniel? ¿No han leído Jeremías? ¿No han leído Apocalipsis capítulo 6 al 18? ¿No han leído Mateo 24 para que se den cuenta de lo que realmente está hablando la Biblia y cuándo es ese tiempo? No lo han leído seguramente, al menos no con entendimiento, porque sin duda que han leído toda la Biblia, no me cabe la menor duda, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque meten sus propios pensamientos, sus propias conclusiones, sus propias teorías y no se sujetan a la palabra de Dios. Es que es tan sencillo. La palabra de Dios nos anuncia con lujo de detalles el fin del tiempo, pero antes de que ese tiempo venga, tienen que suceder esas cosas que yo te dije en el video pasado. Te lo voy a repetir aquí de una manera rápida.
10 cosas tienen que suceder para que Cristo venga por segunda ocasión. El imperio del anticristo surgirá en Europa. 1. 2. Al principio serán 10 naciones que se confederarán. 3. Otra nación pequeña, una 11ª nación, se unirá a esas primeras 10. 4. Esa nación pequeña va a derrocar a 3 de las primeras 10 que se unieron. Y luego 6. La marca de la bestia se impondrá bajo pena de muerte. 7. El tercer templo de Jerusalén será edificado. 8. Los 144,000 judíos sellados que predicarán el evangelio en todo el mundo. 9. Babilonia será el centro del comercio mundial. Y 10. 3 ángeles traerán un mensaje muy especial. El primero anunciará el evangelio eterno volando por en medio del cielo. El segundo va a anunciar la caída del sistema diabólico de Babilonia, que es el sistema del anticristo. Y tercero, anunciará el juicio y la condenación que recibirán todos aquellos que reciban la marca de la bestia. Esas 10 cosas tienen que suceder y están aquí en la palabra, como yo te las voy desglosando poco a poco, pero ya te las hice ver. Eso tiene que suceder. Entonces, ¿en dónde están esas cosas para que estos predicadores digan que estamos viviendo el tiempo del fin? Simplemente son fantasías. Lo único que hacen es decir que hay guerras y rumores de guerras, que hay mucha maldad, que las naciones están en confusión y que hay violencia y corrupción y todo eso. ¿De qué hablan, por favor? Mira, yo ya te dije, te voy a recordar este dato. Cuando los jinetes de esos 4 caballos salgan, cuando Cristo rompa los sellos y salga cada uno de esos 4 caballos, allí se menciona lo que cada uno de ellos ocasiona. Yo simplemente te voy a mencionar lo que ocasiona el 4º jinete, el caballo amarillo. Dice que 1/4 parte de la humanidad será muerta, no solamente por guerras, sino por pestes e incluso por las fieras de la tierra. Hay una gran destrucción con el caballo amarillo. Si hoy fuera ese juicio, quiere decir que por lo menos 2,000 millones de personas morirían. ¿Te das cuenta? ¿De qué hablan las personas que hay guerras y que esa es señal de la segunda venida de Cristo? Es que las guerras que hay ahorita son caricaturas, son juegos de niños. Te recuerdo un dato más que yo te di hace tiempo. En el transcurso de 6,000 años de historia, 700 millones de personas han muerto por las guerras. Grábatelo. 6,000 años de historia, 700 millones de muertos en guerras. Pero un solo juicio, el caballo amarillo, terminará con la 4ª parte de la humanidad. Eso es horrible, es algo que jamás hemos visto. Por eso, ¿de qué hablan estos predicadores que las guerras actuales son señales de la segunda venida de Cristo? Es que es para dar risa. Ahora, cuando suene la 6ª trompeta, esos 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates serán desatados y provocarán una guerra horrible que terminará con la 3ª parte de la humanidad que quede hasta ese momento. ¿Te das cuenta? Lo que serán las señales de la segunda venida de Jesucristo. Luego, después de eso, viene la guerra de Armagedón, que acabará con los ejércitos que estarán reunidos alrededor de Israel para acabarlo por completo. Será la mayor liberación que Dios haga de su pueblo en ese día fatal, que será precisamente una humillación total a todos los ejércitos del mundo. Él vendrá y los aplastará, y dice ahí Apocalipsis 14 que de esa guerra de Armagedón correrá un río de sangre de 320 kilómetros. ¿Te das cuenta los millones y millones de personas que necesitan morir para que esa sangre corra? ¿De qué hablan entonces aquellos que dicen que las guerras actuales son señales de la segunda venida de Cristo? Por supuesto que no, eso es fantasía, como muchos escatólogos y doctores y pastores y predicadores han dicho y gritan que ya las señales se están cumpliendo, que el tiempo al fin está aquí.
Recuerdo, como te he dicho, algunos títulos muy espectaculares, muy sensacionalistas que ponen. Recuerdo ahorita, se me viene a la mente un titular que puso un escatólogo, que le encanta hablar de profecía, pero pura paja que predica. Él ponía allí en su miniatura: los cascos de los caballos del Apocalipsis ya se oyen a la distancia. ¡Ah, qué tremendo! La gente que le gusta la curiosidad, lo sensacionalista. ¡Ay, vamos a ver esos cascos que ya suenan allá a la distancia! Y tú ves, y es pura fantasía. Entonces, ¿de qué hablan? No hay tal cosa como que se estén cumpliendo las profecías del tiempo del fin. No se están cumpliendo. Esas se van a empezar a cumplir recién cuando Cristo abra el primer sello en Apocalipsis 6. Y terminarán allá en el capítulo 16, cuando el séptimo ángel derrame su copa sobre la tierra. Y allí se acabó todo. Allí el Señor regresará. Y entonces el misterio de Dios se revelará tal como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Así es que todo eso va a suceder, va a pasar antes de que Jesucristo venga. Pero quiero decirte algo muy importante. Que antes de que eso suceda, antes de que estas 10 cosas estén por pasar aquí en la tierra, va a suceder algo extraordinario: el arrebatamiento de la iglesia. Eso puede suceder en estos momentos, como te he dicho, lo he dicho muchas veces. Puede suceder hoy, puede suceder en cualquier momento. Cuando Dios quiera, eso va a suceder. Cuando la iglesia sea llevada a la presencia del Señor, entonces empezará ese tiempo terrible de tinieblas que va a cubrir este mundo para prepararlo precisamente para la manifestación de ese hombre de pecado inicuo, hijo de perdición, que ya lo vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, como dice Daniel capítulo 8, 23, que cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces llegará ese hombre que se manifestará. Es decir, ese hombre de pecado necesita un ambiente de pecado. Y cuando Cristo levante a su iglesia, ¿te das cuenta lo que eso será? ¿Te das cuenta las tinieblas que eso significará? Nosotros somos la luz del mundo. La luz será quitada del mundo. Entonces, la tierra será cubierta de unas tinieblas espantosas, horribles. Será algo espantoso vivir en ese tiempo. Los que aquí se queden y los que tanto proclaman que la iglesia va a pasar por la gran tribulación no tienen ni idea de lo que están diciendo. Será un tiempo horrible, espantoso. Imagínate, en los tiempos de Noé solamente 8 personas creían en Dios. Y el mundo estaba corrompido de tal manera que dice que todo pensamiento y todo designio de los hombres era continuamente hacer el mal. Y Dios arrasó con toda esa humanidad, incluyendo los animales y las aves, por causa de esa maldad. Solamente 8 personas había en el mundo en ese entonces. Y Dios arrasó con esa generación, con toda esa gente que simplemente se había rebelado en su contra. Por lo menos 100 años o más estuvieron recibiendo el mensaje del pregonero de justicia de Noé, pero lo ignoraron. Y como dijo Cristo, así como aquellos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Será como los días de Noé, que estaban simplemente en sus cosas, en su maldad, en su perversión, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será ese día del sorpresivo para todos aquellos que hoy rechazan el amor de la verdad para ser salvos. Para nosotros no, nosotros somos hijos de luz y estamos esperando su manifestación gloriosa para que Él nos lleve. Pero una vez que Él nos lleve, el mundo se olvidará de Dios y entonces serán arrasados con ese juicio que vendrá, exactamente como vino el diluvio. Ahora, fíjate, cuando Dios destruyó a Sodoma, y también dice de Gomorra, Adma y Seboín, pero generalmente pensamos en Sodoma porque allí estaba Lot. Solamente un justo había allí en esas 4 ciudades de la llanura. Y vemos que la sociedad estaba corrompida hasta la saciedad, hasta el colmo, simple y sencillamente con un justo que había allí en esas ciudades. Y Dios arrasó con esa civilización, con esa sociedad corrompida y las exterminó enviando fuego del cielo. Ahora,
Imagínate lo que será un mundo sin un solo justo, sin un solo cristiano, sin una luz que alumbre y que enseñe el evangelio de la gracia de Dios, que diga que en Cristo hay perdón. Imagínate el tiempo espantoso y horrible que será vivir después de que la iglesia sea llevada al cielo. Es algo horrible. Eso va a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. Un tiempo de tinieblas espantoso, cual nunca se ha visto. Y entonces sí, empezarán a suceder esas 10 cosas que ya te mencioné, y que a partir del próximo video empezaré a detallar cada una de ellas. Hasta la próxima, mi hermano. Que Dios te bendiga. Amén.